So, tell me what happened. I was there. They crucified him. I can show you where they buried him. What difference does it make at this point? I understand. But just start from the beginning. Well, it was amazing. A few years back, a guy shows up making all kinds of crazy claims. He spent most of his time at the river. That's where I would go to listen. Then one afternoon, he just stops, mid-sentence points and says, "Look." So we all looked. "Look," he said, "the Lamb of God." Just what we all needed, right? A lamb. That's the first time I saw him. The lamb, that is. Jesus. You were with Jesus as well. I was for 3 years, right up until, well, yesterday. It was amazing. He was amazing. And the crowds, I've never seen so many people in one place. And it was everywhere. Everywhere we went, more crowds. They came to listen. They came to watch. Some came to criticize. Others to be healed. And he touched untouchable people, and they were healed. I'm not sure I understand. He was healing people, but you seem offended. He told a man his sins were forgiven. People are so naive. Only God can forgive sin. His followers made mockery of the law, and he never lifted a finger to stop them. He would defend them. He would defend them and criticize us. Us! I was there the day he claimed to be greater than the temple. Then the rumors started. Rumors that he would actually destroy the temple. And ignorant peasants he surrounded himself with believed him. Worse than peasants. Sinners. Tax gatherers. Women. He told me about me, the part of me that shames me. But I didn't feel shame that afternoon. Before that day, I can't remember when I haven't felt shame. But that day I felt alive. They knew we were coming. Now, by that time, they knew every move we made. We didn't know who to trust. But that didn't concern him. So, off we went into the jaws of the lion, Jerusalem. And the whole world was waiting for us. They lined the streets. The sound of their shouts was deafening. And I'll admit, it went to our heads. But not him. He seemed preoccupied. I would say worried. But I'm not sure that he ever worried. And then things got strange. He made Passover all about him. He said the bread was his body and the wine was his blood. We were used to that kind of thing, but this seemed more unusual than normal, even for him. Then he announced a new covenant. We had no idea what that meant. And then he gave us a new command. And we certainly didn't need any more of those. So, what was the problem? The problem? Jesus was the problem. The crowds loved him. The crowds flocked to him. And the crowds not only believed him,
They were beginning to believe in him. That was a problem. So, we took care of it. You mean you killed him? No, Rome killed him. Lucky for us, it was one of his own that led us to him. And once we had him, well, all the other peasants scattered, as we suspected they would. But let's be clear. We did not kill him. Jesus of Nazareth, King of the Jews. I should have made him their king. I saw more courage, more integrity in those eyes than in the eyes of any of their high priests. They were jealous. Ask my wife. I tried to save him. But as soon as I mentioned king, we have no king but Caesar, they chanted. And in that moment, I realized I had no choice. And then I crucified their king. But for the record, they are responsible, not me. Doesn't matter now. What matters now is that Passover is over. Things will settle down now. So, what do you do now? We hide. We wait. Didn't he say he'd be back? Yeah, he said a lot of things. More than you have room to write. So, do you think he'll be back? Back? I don't know. I don't think so. ¿Quién creería que él regresaría? Lo lógico es que los muertos estén en el sepulcro. Lo lógico es que los muertos se queden allí. Es más, sus seguidores hicieron lo que cualquiera de nosotros hiciera con un difunto. No encontramos a nadie parado fuera de la tumba contando en cuenta regresiva 10, 9, 8, 7, sí, ahí viene, la piedra seguro se va a quitar. No encontramos a nadie. ¿Saben dónde estaban ellos? Escondidos. Ahí estaban. Encontramos a los seguidores más cercanos de Jesús haciendo lo que nosotros haríamos. Así los vemos. Y escúchame, ellos registraron un testimonio de lo que pasó durante esos días. Y Juan Marcos, que se presume que fue un sobrino del apóstol Pedro, y que escribió lo que ocurrió en ese tiempo, y quiero que piensen en Juan Marcos, pero quiero que vean a Pedro dictándole a Juan Marcos: esta fue mi historia, esto fue lo que yo experimenté. Marcos 16, 1 al 4 dice: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Ellos no fueron al sepulcro para ver al Jesús resucitado. ¿Han escuchado de las momias? ¿Saben cómo conservaban sus cuerpos? Porque colocaban clavo de olor, canela y todo tipo de especies para que las moscas no los picaran los cuerpos y los gusanos entonces no hicieran su proceso de descomposición. Y en las vendas colocaban todas esas cosas, y eso es lo que las mujeres fueron a hacer. Ellos creían que él era un buen maestro y creían que era un milagro de Dios lo que ellos habían experimentado con Jesús. Ellos habían esperado que él fuera el Mesías, pero
Entonces parecían estar equivocados porque Dios no habría permitido que al Mesías lo hubiesen asesinado de esa manera, que fuera arrestado y que terminara en una tumba. Y ellas habían seguido a un hombre llamado Nicodemo, que pidió el cuerpo de Jesús, y a José de Arimatea después de la crucifixión, y los vieron preparar el cuerpo de Jesús y estaban en shock. Ellos asumieron la preparación, así que justo después del amanecer, y sigue diciendo, apenas salió el sol, se dirigieron al sepulcro, iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada? ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada? Ellas pensaban, la piedra está allí. Es lo que ellas pensaban. Ahora bien, Lucas dice que ellos entraron y el lugar estaba vacío, y ellos cuando miraron que la piedra había sido quitada y el lugar estaba vacío, ellos no dijeron, un milagro, un milagro. ¿Saben qué dijeron? Se lo robaron. Se robaron el cuerpo. Ladrones de tumbas. Si hubiese estado en América Latina hubiesen dicho santeros, paleros, qué sé yo. Y corrieron de regreso a la ciudad y encontraron a los discípulos. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Escondidos. Tenían mucho miedo. Vamos, si habían crucificado al maestro, al líder, al que sabía, al que hacía milagros, ¿qué quedaría para ellos? ¿Entienden por qué sentían tanto miedo? Estaban aterrados. Estaban aterrados. Juan nos dice, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. ¿Qué fue lo que dijeron? Milagro. No, fueron, corrieron y dijeron, sacaron de la tumba el cuerpo. No dijeron resucitó. Ellas no esperaban que resucitara. Esas mujeres no esperaban la resurrección. Yo quiero que ustedes entiendan. Ninguno de ellos creía. Ninguno de ellos creía. En otras palabras, si ustedes creen que el cristianismo comenzó por la fe, están equivocados. El cristianismo jamás comenzó por la fe, porque ¿qué es fe? Fe es que yo confío en una promesa que alguien me ha dado. Mi jefe me dijo, ¿sabes qué? La próxima semana te aumentaré la hora de trabajo. Ya no será en 10, 14, ahora será en 40. Ahora ustedes corren a su casa y le dicen a su esposa, a su esposo, a sus hijos o a sus compañeros de cuarto, a quien sea. ¿Qué le dicen? Oh, parece que. No, ya les hicieron la promesa, ¿sí o no? ¿Y qué dicen? La próxima semana te invito a cenar. ¿No es cierto? Porque están seguros. Eso es fe. Creer en la promesa que alguien con autoridad te da. Eso es fe. El cristianismo no comenzó por la fe. Porque él dijo, espérenme allá en Galilea, yo voy a ir delante de ustedes. Después de mi muerte yo iré delante de ustedes. ¿Y ellos se fueron a Galilea? No, ¿dónde estaban? Escondidos. Ellos no creían. Ahora, ve que todos se están relatando. Primero Juan Marcos, ahora Juan desde su lado está diciendo, ellas dijeron, se robaron el cuerpo, y ahora vemos lo que dice Lucas 24:11 dice, pero a los hombres el relato les pareció ¿qué? Una tontería y no les creyeron. Lucas, que es un médico, ahora por favor, porque muchos ven la Biblia como un libro, quiero que ustedes descarten a la Biblia como un libro. Si alguna vez creyeron que la Biblia era un libro, por favor ya, salgan de ese pensamiento. La Biblia no es un libro, es un conjunto de relatos que juntaron. Eso es, son muchos escritores. Y son una serie de relatos. Y ellos están hablando. Y ahora Lucas, que es un médico, y un médico es un investigador. Y según la Academia de la Historia, Lucas es considerado como uno de los mejores escritores que ha vivido en todos los tiempos. Y Lucas dice que cuando las mujeres le hablaron a los discípulos, ¿qué dijeron ellos? Oh, estas mujeres lo que hablan son puras tonterías. Porque a las mujeres no les creían mucho en aquel tiempo. Ahora creo que sí, ¿no?
Ellos saben, oh sí, Jesús fue una persona importante, pero toda esta conversación sobre la resurrección es una tontería. Y si tú crees, si tú piensas, yo creo que Jesús fue un gran maestro, yo creo que fue un buen hombre, pero ya va, que fue crucificado de esa manera, que lo asesinaron de esa forma, que lo embalsamaron y luego lo metieron en un sepulcro, colocaron una roca y que resucitó, me cuesta creerlo. Si a ti te cuesta creerlo, estás en buena compañía. Porque todos los que lo siguieron tenían la misma posición que tú hoy puedes tener. Me cuesta creerlo. ¿Qué dijeron ellos que era qué? Una tontería. Sus amigos sintieron lo mismo, pero no podían simplemente sentarse allí. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a ver qué pasó. Y sigue diciendo Lucas. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose miró hacia adentro, vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose, ¿qué había ocurrido? ¿Qué fue lo que ocurrió? Entendamos, los escritores del Nuevo Testamento documentan su propio escepticismo. La incredulidad de las personas luego se convertirían en los voceros de un movimiento. La historia cambia, la historia da un giro impresionante. La pregunta es, ¿qué hizo que la historia diera un giro? ¿Qué hizo que estos cobardes, temerosos, miedosos, escondidos, levantaran el movimiento que hoy está en todo el mundo y que hoy hay una gran celebración en todo el mundo? Ellos documentaron su propia incredulidad. Y esa tarde, veamos qué ocurrió esa misma tarde. Juan 20:19, ahora Juan, el discípulo amado, escribe y dice, ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían ¿qué tenían? Miedo de los líderes judíos. ¿Y saben qué decide hacer Jesús? Decide hacerles una visita. Pero Jesús murió el viernes, ya va, ¿cómo que los va a visitar? Jesús decide hacerles una visita. Y sigue diciendo Lucas, ahí en el 24, 37 al 38 dice, sigue diciendo, pero todos quedaron asustados, temerosos, pensaban que veían a un fantasma. Jesús entra allí y les dice, ¿por qué están asustados? ¿Qué pregunta, no? ¿Y quién no? ¿Y quién no se va a asustar? Ya va, te vimos en la cruz. Vimos cuando José de Arimatea y cuando Nicodemo te embalsamaron. Vimos cuando te metieron al sepulcro. Ahora, ¿saben que Jesús se acostumbraba a eso? ¿Recuerdan cuando estaban en la barca y caminó sobre el mar? Y luego ellos se asustaron también. Y él les dijo, ¿por qué se asustan? ¿Y quién no? Yo tengo un amigo que siempre me asustaba y me decía luego, tate. Sí, me asusté. Pero ese era su estilo. Jesús tenía un estilo único, auténtico. ¿Ustedes creen que él no bromeaba? Él bromeaba y después que resucita, imagínense, ahora los asusto a todos. Así era Jesús. Ellos tenían miedo. Esa era su manera. ¿Por qué están asustados? Les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Aun cuando lo veían, decían, esto no puede ser. ¿Captan? ¿En qué mente cabe? ¿Qué mente puede aceptar eso? Es algo muy duro para la mente. Así como nos negamos a aceptar la muerte de alguien que amamos. Sí, vimos a esa persona la noche anterior y al siguiente día nos dice, no, se acaba de matar en un accidente. ¿Alguna vez les ha ocurrido? ¿Y qué es lo primero que dicen? No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. ¿Se han sentido alguna vez así? Así como la mente niega la muerte, una vez que la acepta, si la persona resucita, que solo Jesús resucitó, ¿qué pasa con la mente?
Es un choque. No, pero ya va, sí, te estamos viendo, pero ¿qué es esto? No lo entendemos. No podemos comprenderlo. Y Lucas sigue relatando y sigue diciendo, entonces dijo, cuando estaba con ustedes, antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y sigue diciendo que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y sigue allí en el verso 48, dice, ustedes son testigos de estas cosas. Les está diciendo, yo estoy aquí y ahora los declaro a ustedes testigos de este acontecimiento. Testigos de este evento. ¿Recuerdan que les pregunté qué le dio un giro a estos hombres miedosos, temerosos, escondidos, que luego salen y hablan y dicen, Él resucitó, Él estuvo con nosotros, aún estuvieron dispuestos a morir por Él? De los 12 apóstoles, el único que no muere de manera violenta es Juan, que muere en la isla de Patmos. Pero del resto todos murieron de manera violenta, todos. Pedro, Andrés, Jacobo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo el hijo de Alfeo, en fin, todos murieron de una manera violenta, todos. La pregunta es, ¿cómo te lanzas a la muerte y dices, no le temo? Porque una vez que tu mejor amigo, que el hombre que amas, muere y resucita, jamás le temerás a la muerte, porque sabes que el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. No le temerás jamás a la muerte. Ahora comprenden por qué la historia cambia. Ahora entienden dónde estaba el valor. No fue por la fe, fue por los hechos. No fue por una fe ciega, fue por los hechos. Aquel que cree que el cristianismo tiene su fundamento o que se inició en la fe está equivocado. Se inició en un evento, se inició en un hecho, tenía testigos, tenía hombres y mujeres que lo presenciaron. Ellos no necesitaron fe, nosotros sí necesitamos creer en esos testigos. ¿Ven la diferencia? Pero ellos no necesitaron fe, ellos lo habían visto, ellos lo habían visto. Ellos era un evento, de hecho fueron testigos presenciales del evento que desencadenó todo el movimiento. La resurrección de Jesús creó el cristianismo y puso en marcha la iglesia. Antes de la resurrección, entiendan, no habían cristianos. En la cruz se acabaron todos los cristianos. Cuando Jesús estuvo sepultado fue el día más oscuro. El sábado de esa semana fue el día donde todos se dispersaron, nadie creyó. Pedro, Juan y María admiten, nadie lo sería, y menos sin tener un cuerpo. Si el cuerpo ahora está perdido, ¿qué hace? ¿Cómo somos cristianos? Entonces, entendamos, la resurrección de Jesús creó el cristianismo y puso en marcha a la iglesia. Pero ahora, ¿qué es necesario abrazar hoy? Miren, no creemos que Jesús resucitó de entre los muertos porque la Biblia lo dice. Y esto es importante. No creemos que Jesús resucitó de entre los muertos porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que Jesús resucitó de entre los muertos porque Él resucitó. ¿Ahora comprenden? ¿Qué es más importante? ¿El hijo que nace o la partida de nacimiento? Sin hijo no hay partida de nacimiento. Entiendan, la Biblia es la partida de nacimiento y el hecho, el evento es lo más importante. No es que alguien se puso a escribir una historia y luego a usted se le ocurrió, sí, pero el papel lo aguanta todo. No es así. Lo que estos hombres escriben, hombres reales, mujeres reales que presenciaron la historia, lo escribieron porque lo vieron, porque fueron testigos.
creemos que Jesús resucitó de entre los muertos por los testimonios de esos hombres que anduvieron con Él, que estuvieron con Él. ¿Y quiénes son los que escriben? Miremos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Santiago, Pedro, Pablo. Estos son los hombres que escriben. Ellos eran sus amigos. Ellos estuvieron con Él. Sus escritos fueron copiados, distribuidos, recogidos, unidos. Y por eso decimos, ¿qué decimos? El fundamento de la fe cristiana es un acontecimiento. ¿Cuál es el fundamento de la fe cristiana? Un acontecimiento. El fundamento de la fe cristiana no son las parábolas de Jesús, no son las enseñanzas de Jesús. Aunque sus enseñanzas son magníficas y maravillosas, ese no es nuestro fundamento. El fundamento de la fe cristiana no son los principios que enseñó Jesús. Los principios que el Señor Jesús me enseña, yo los practico, porque si alguien puede predecir su propia muerte, su resurrección, ascensión a los cielos, mire, lo que ese hombre diga, yo lo voy a creer. Sería un necio si no lo creo. Yo no creo en Jesús por el arca de Noé, porque el mar rojo se abrió, por las pirámides de Egipto, por esto, por los dinosaurios, por la extinción, por esto. Mira, tú me puedes a mí hablar de 4.000 años, 6.000 años que tiene la tierra, yo no lo sé. Tú me puedes demostrar que los dinosaurios, que esto y aquello, tú puedes hablar de todo, pero escúchame bien. Mi fe no está fundamentada en debatir nada que tenga que ver con la ciencia. Aunque puedo hacerlo, aunque puedo cuestionarlo, pero ahí no está la base de mi fe. La base de mi fe está en un solo acontecimiento, un solo hecho, y en el cual la fe de todo cristiano se sustenta. Sus amigos lo vieron, más de 500 personas lo vieron ascender a los cielos, estuvieron dispuestos a morir. ¿Y quién estaría dispuesto a morir por una mentira que inventa? ¿Cómo que 500 personas están dispuestas a morir diciendo, lo vi resucitado, lo vi que ascendió a los cielos? No, niégalo. Si no te echamos a los leones, échenme a los leones. Yo no puedo negarlo porque yo lo vi, yo estuve con él. Pedro dice, yo desayuné ahí en la playa, comimos pescado. No podía ser un fantasma porque los fantasmas no comen. Fue un acontecimiento. Y escúchame, la información transforma la mente. La información es algo por lo cual tú vas a tener que tomar decisiones en la vida. Y cuando estás aquí y sabes que Él resucitó, la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú al saber que ese acontecimiento fue real? ¿Qué harás tú con Jesús después de tu muerte? Hay dos grandes preguntas que vas a tener que responder. La primera es, ¿qué hiciste con mi hijo Jesús? Y la segunda pregunta es, ¿qué hiciste con todos los dones, talentos y habilidades que te di? Esas son las dos más grandes preguntas que un día vamos a tener que responder al Dios que nos creó. ¿Qué le responderás? ¿Qué le responderás? Entonces, el fundamento de la fe es un acontecimiento extraordinario con profundas implicaciones. Hay grandes implicaciones. El asunto no es que este hecho sea cierto, sino que vas a hacer con toda esta información. Tiene implicaciones, y las implicaciones tienen que ver con tu vida. Las implicaciones tienen que ver con tus miedos. Las implicaciones tienen que ver con tus esperanzas. Las implicaciones tienen que ver con tu felicidad. Pedro, quien creyó, luego no creyó. Primero creyó, luego dejó de creer cuando lo vio muerto. Luego lo negó que creyó, y al final se rebeló. Yo quiero que entiendan, Pedro nos muestra la vida débil del ser humano ante lo que tiene y ahora no lo tiene. ¿Recuerdan que lo negó? Y el gallo cantó 3 veces. ¿Sí? ¿Qué nos dice Pedro 1:3? Pedro escribe esto:
Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Cree que hay un nuevo nacimiento. ¿Y qué sigue diciendo Pedro? Mediante, en otras palabras, un nuevo nacimiento, una nueva vida, la esperanza. Tengo una esperanza. Y la pregunta es, ¿a través de qué me ha hecho nacer de nuevo? Veamos. Sigue diciendo, ¿la resurrección de quién? En otras palabras, Pedro está diciendo, sin resurrección no hay esperanza para mí. Sin resurrección yo no tengo una nueva vida. Es la resurrección lo más importante que ha ocurrido entre nosotros. Y termina el verso 3 diciendo, para que tengamos una esperanza viva. Una esperanza viva. Una esperanza viva. Pedro entendía, Jesús le dio un propósito a mi vida. Por eso era un cobarde y ahora no le temo a la muerte. Es tanto que la tradición dice, según los hombres que estuvieron con Pedro, y muchos escribieron, y hay otros escritos interesantes, como el pastor de Hermas, que escribió acerca de la vida de Pedro. Y no está en la Biblia porque no se considera un libro que tengamos que tener ahí, ¿no? Pero él dice que cuando Pedro fue llevado a la muerte, algo que Jesús le dijo cómo iba a ocurrir, dice que Pedro le dijo a quienes lo sentenciaban, no soy digno de morir como murió mi maestro. ¡Cuánta valentía! Y fue crucificado con la cabeza hacia abajo. ¿Qué hace que este hombre cambie tanto? ¿Qué hace que el que lo negó ahora se convierta en alguien tan, pero tan valeroso? Y sigue diciendo Pedro, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. En otras palabras, una herencia que no va a perecer, que no puede estropearse. La pregunta es, ¿quiénes reciben una herencia? ¿Quiénes reciben una herencia? Los hijos reciben una herencia. Pedro entendía, por Cristo ahora yo soy un hijo de Dios. Y como soy hijo, yo también voy a recibir una herencia. Porque ahí está, la resurrección me da una esperanza y la esperanza es viva. Y lo que sigue es maravilloso. Veamos, Pedro sigue diciendo, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Lo más maravilloso es que Pedro creyó en el cielo. Pedro creía que había una vida después de la muerte, pero no por algo que le contaron cuando él era niño. Creía por algo que él vio siendo un adulto. Él vio la resurrección de Jesús, que hablaba a menudo del cielo, y él vio con sus propios ojos cómo Jesús allí les dice, yo regresaré otra vez, y dice que ascendió a los cielos, y ellos lo vieron, y ellos dicen, mira, va subiendo, 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 y los ángeles vienen hasta que ellos no lo ven, y les dice, varones Galileos, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Ese mismo Jesús, así como lo han visto ir, un día volverá. Ahora entienden por qué Pedro creía en el cielo. Creía en el cielo porque sabía que su maestro había ido allá y ahora estaba a la derecha de Dios Padre e intercedía y cuidaba de él, así como cuida de ti y cuida de mí. Y esa es nuestra esperanza. Y esa es nuestra confianza. Y sigue diciendo en el verso 6 Pedro, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Y aquí, porque esto es muy importante para cada uno de nosotros. Escucha, muchas veces somos cristianos y pasamos por sufrimiento. En otras palabras, muchos de ustedes tuvieron que emigrar y saben lo difícil que es construir, saben lo difícil que es adaptarse. Muchos de ustedes como padres están llenos de miedo por lo que ocurre en middle school, en high school, están llenos de temor, de terror. Muchos de ustedes ni siquiera quieren que sus hijos salgan de casa. Sienten tanto miedo de los amigos de sus hijos, sienten tanto temor. Muchos de ustedes no saben si van a poder sobrevivir a esto.
Muchos de ustedes se sienten incomprendidos. Otros de ustedes sienten que sus oraciones no han sido contestadas. Dios, te he pedido que me ayudes. Otros de ustedes lo perdieron todo y tuvieron que comenzar de cero. Y eso les hace dudar acerca de si Dios les ama. Se preguntan, Dios, ¿será que tú realmente contestas mis oraciones? Otros de ustedes han tomado malas decisiones y ahora viven las consecuencias y quieren que todo se borre. Pero sienten que es tan tarde y no consiguen salida ni alternativas a sus vidas. Muchos de ustedes se preguntan, ¿hasta cuándo va a durar esto? Pedro está diciendo, muchos de ustedes han tenido que sufrir. Pero que el sufrimiento no les haga pensar que Él no les ama. Que Él no les ama. Pedro no dudó de la existencia del amor de Dios a causa del sufrimiento. ¿Por qué? Porque Pedro vio sufrir al hombre más justo que caminó sobre la tierra. Y Pedro entendió, el sufrimiento es parte de lo que vivimos y de lo que hace crecer nuestra confianza. Vamos, él lo vio morir. Y a los 3 días estaba desayunando con él en la playa. Su fe no estaba ligada a un Dios imaginario que evita que las cosas malas le ocurran a la gente buena. Su fe no está ligada a que si yo soy bueno a mí solo me van a ocurrir cosas buenas. Escucha, Pedro ve lo que puede pasarle a la mejor persona que él había conocido. Y él seguía creyendo. La resurrección replantea la vida de Pedro. ¿Recuerdan en el jardín cuando él corre peligro? ¿Recuerdan cuando saca el cuchillo y le corta la oreja al criado del sumo sacerdote llamado Malco? ¿Recuerdan que Jesús recoge la oreja y se la vuelve a pegar al hombre? Sí. ¿Recuerdan cuando lo niega? Pedro no quería sufrir. Porque Pedro estaba con el rey, con el Mesías, y el Mesías tenía que recibir un reino, y él estaba esperando, ¿cuándo me dan a mí el cargo? Pero una vez que él muere, las cosas se derrumban, pero su vida se replantea cuando Jesús resucita. Vean lo que dice el verso 18 y 19. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Y aquí el punto principal y la aplicación de todo esto. Veamos, lo primero que veo, punto principal, sabemos que Dios es por nosotros, porque Jesús murió por nosotros, no porque las cosas siempre funcionen para nosotros. No sé cómo te sentirás ahora, si sientes que las cosas como que no están funcionando. A veces veo a algunos de ustedes y me dicen, no, a mí lo que me provoca es devolverme. ¿Alguno lo ha dicho? Sí. No, yo creo que esto... Y muchas veces ese sufrimiento hace que dudes de Dios, que dudes de su amor. Escúchame, ya Dios entregó lo más grande que un padre puede entregar. Entregó a su propio hijo. Si alguna vez te preguntas, Señor, ¿tú me amas? Él te va a decir, mucho. Entregué a mi hijo por ti. Lo entregué por ti. Y resucitó para que no quedara duda que era mi hijo. Y que está por encima de todas las cosas. Que está por encima de todas las cosas. El fundamento de nuestra fe fue un evento con implicaciones extraordinarias. Esto es lo que sabemos con certeza. Miremos, ¿qué sabemos con certeza? Que Dios es personal. Que el sufrimiento no es evidencia de la ausencia de Dios. Cuando suframos, no pensemos, ¿dónde estás? Ya Él sufrió por nosotros. El cielo es real. Si alguna vez dudas del cielo, pero ¿qué pasaría si muriera? Yo recuerdo cuando tenía como 14 años, comencé a tener una crisis de fe.
Porque yo comencé a venir a la iglesia desde los 6 años, no porque mi familia viniera a la iglesia, sino porque un tío me llevó a la iglesia y comencé a tener una fe de niño. Pero a los 14 años comencé entonces a cuestionarme lo que había creído y comencé a dudar y comencé a preguntarme, ¿qué tal si un día muero y descubro que todo esto fue una gran mentira? Pero esas dudas fueron mi salvación y les diré por qué. Porque comencé a indagar más acerca del Jesús histórico y comencé a ver que las evidencias eran tantas, eran tan numerosas. Comencé a mirar que realmente nadie pudo haber inventado una historia de esta manera, que históricamente no hay razón para que el cristianismo exista, no hay razón. Que la única manera que el cristianismo logre existir es que Jesús haya resucitado. No hay otra forma. Jesús resucitó. Y escucha, ¿sabes por qué creo firmemente que el cielo existe? Porque Él, a la vista de esos testigos, ascendió a los cielos. Y Él un día regresará por segunda vez. Y esa es nuestra esperanza. Lo veremos de nuevo. Él vendrá por nosotros. Escucha, cuando sufras, recuérdate a ti mismo, la tierra no es el cielo. Este es un lugar de dolor. Porque muchas veces vemos los maremotos, los terremotos, los huracanes destruyen. Hay tanta gente que muere, los actos terroristas, y decimos, Dios, no entiendo. Si Dios existe, ¿por qué permite tanto dolor y sufrimiento? ¿Saben que los cristianos jamás se hacen esas preguntas? Y ustedes dirán, pero ¿por qué los cristianos no se hacen esas preguntas? Porque los cristianos ya saben la respuesta. Porque cuando Adán y Eva pecaron, Dios no maldijo al ser humano. ¿Sabe a qué maldijo? A la tierra. Y dijo, maldita será la tierra por tu causa. Y sí, Jesús nos rescató, pero seguimos viviendo en una tierra maldita. De dolor, de sufrimiento. La otra vez leía, ¿cuál es el animal que mata más gente en el mundo entero? No es el cocodrilo, no es el león, no, el zancudo. Sí. ¿Sabían eso? El zancudo es el animal que mata más gente. ¿Cuántas enfermedades produce el zancudo? ¿Cuántas? Son cientos. Y matan a la gente. Algo tan pequeño, ¿cómo puede tener tanto poder? Vivimos en una tierra contaminada. Así que por eso yo no me pregunto. Lo único que yo sé, y sé con certeza, es que un día Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva, y no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá muerte, y ahí habitaremos eternamente con Él, los que hayamos colocado toda nuestra confianza en Él. Toda nuestra confianza en Él. El perdón está disponible y tú eres amado por Dios. Y ese es lo más grande. ¿Sabes por qué Jesús murió en la cruz? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Porque Él era el Cordero de Dios. Y en la antigüedad, cuando los hombres pecaban, tenían que traer un cordero por el pecado, pero cada vez que pecaban otro cordero, y cada vez que pecaban otro cordero, y cada vez que pecaban otro cordero, se necesitaba un sacrificio perfecto. Y el sacrificio perfecto tenía que ser de un hombre santo. Por eso Jesús nace de una virgen, porque no puede tener no puede llevar los pecados de un hombre. Y por la ósmosis, y cuando pueden buscarlo luego en internet, por la ósmosis, entiendan algo, Jesús, la sangre de María jamás tocó a la sangre de Jesús. La sangre de María jamás tocó la sangre de Jesús. ¿Sabían eso? Lean la ósmosis y van a entender que es así en el cuerpo de un bebé. Por eso la madre puede tener un tipo de sangre y el niño tiene otro tipo de sangre. Se llama ósmosis. No toca la sangre de la mamá a la sangre del niño. Y nace de una virgen. Y es santo, puro, perfecto, porque es el Hijo de Dios. Y ese cordero sin mancha dijo: yo voy a morir por todos tus pecados,
porque tú y yo hemos pecado y necesitamos un Salvador. Y yo no sé si tú alguna vez has tenido conciencia de pecado, conciencia de decir, es verdad, yo he hecho lo malo, es verdad, yo necesito perdón, Señor, perdóname. Y cuando tú miras tus pecados y ves el sacrificio de Jesús, eres perdonado. Eres perdonado, el perdón está disponible y tú eres amado por Dios. Él te ama y Él te acepta tal cual como eres. Así que escúchame, yo no hago esto todos los domingos, pero hoy yo necesito hacerlo. Quizá hoy hay alguien que necesita hacer una oración real, genuina de fe, de confiar en que Jesús murió y resucitó y ascendió a los cielos y decir, yo necesito perdón de mis pecados. Y hoy es un buen día para aceptar a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Así que yo les voy a invitar a que por un momento allí donde están, yo quiero que cierren sus ojos solo para concentrarse y mirar hacia adentro. Cierra tus ojos allí donde estás. Y yo quiero preguntarte, ¿tendrás hoy la fe para creer en ese acontecimiento por el cual más de 500 testigos estuvieron dispuestos a dar su vida? ¿Tendrás hoy la suficiente fe para decir a Jesús, creo en ti? Creo que diste tu vida por mí en la cruz para el perdón de mis pecados. Creo que existe un cielo. Creo que hay vida eterna. Y creo que hay una esperanza viva para mí. Por encima del dolor, por encima del sufrimiento. Si tú hoy quieres aceptar a Jesús, porque Juan escribió, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y compartiré con él y él conmigo. ¿Estás dispuesto a abrirle tu corazón a Jesús hoy? Si estás dispuesto, solo tienes que repetir esta oración después de mí. Dile, Señor Jesús, reconozco que he pecado. Reconozco que he hecho lo malo y que necesito perdón. Tú diste tu vida por mí allí en la cruz. Y yo acepto tu sacrificio y recibo tu perdón. Y te doy gracias por amarme tanto que diste tu vida por mí. Y hoy te acepto y te doy mi vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y darme la salvación. Gracias, Jesús. Amén y amén. ¿Habrá alguien que haya hecho esta oración hoy por primera vez? Si lo hay, salúdeme desde donde está. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Saben qué? Jesús habló y dijo, cuando alguien viene a mí y me acepta en su corazón, hay fiesta en el cielo. ¿Y saben qué está ocurriendo ahora mismo en el cielo? Hay una rumba increíble por ustedes que dieron su vida. ¿Qué tal si se colocan en pie? Permítanme hacer una oración ahora por el sufrimiento. Escúchenme, el sufrimiento es real y yo entiendo. Pero el sufrimiento no es evidencia alguna que Dios no te ama. El sufrimiento no es evidencia alguna que Él no se preocupa por ti. El sufrimiento no es evidencia alguna que Él no está por ti.
El sufrimiento no es evidencia alguna que Él no escucha tu oración. Así que cree, Él ya dio su vida por ti. Ya Él mostró su amor. Y Él te va a dar las fuerzas para que termines bien esta carrera y un día te encuentres con Él. Permíteme orar por ti. Señor, quiero darte gracias por cada hombre y mujer que está aquí. Gracias por permitirnos hoy recordar que el cristianismo no se trata de un libro o de unos escritos. Se trata de un acontecimiento real y genuino. Un acontecimiento que tiene consecuencias trascendentes y hoy nosotros nos fundamentamos en esa esperanza viva. Tú resucitaste, Señor. Tú ascendiste a los cielos. Tú estás por nosotros. Tú nos diste una herencia. Somos hijos de Dios. Y seguiremos firmes en la fe hasta el final. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Las tristes, las dolorosas, las difíciles, todas las cosas me ayudarán. Serán para bien porque te amo. Serán para bien porque he creído en ti. Serán para bien porque mi destino final es estar contigo, Jesús. Porque tú vives. Y porque tú vives, nosotros viviremos. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias por venir. No se pierdan la próxima semana. Comenzamos una serie. Así que les espero. Adiós. Saludos.